Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Vamos a iniciar entonces de una con la temática. Entonces, muchachos, vamos a hablar de lo que es la mecánica de fluidos. ¿Alguien le interesaría o alguien quiere participar hablando de qué es la mecánica de fluidos? ¿Qué se le ocurre que sea la mecánica de fluidos? Nadie. Parece que este curso va a ser un curso duro si nadie va a participar. Profe. Pues yo creo que, o sea, como lo dice como lo dice su nombre, mecánica de fluido es pues la física que estudia el movimiento de los fluidos. La física que estudia el movimiento de los fluidos. Okay. Sí. ¿Tú te llamas? María Inés ¿Cómo? ¿Cómo? Discúlpeme. Argumedo. Argumedo. Sí, señor, la que aparece con P. Argumedo. Profe, Profe. que también De eso, estudia, o sea, la física de los fluidos. Uno. Yo, además de eso, de estudiar la mecánica de los fluidos, como dijo mi compañera, también estudia las fuerzas que los provocan. Las fuerzas que lo provocan, ¿cómo así? Explícame, no te estoy diciendo que esté malo o que esté bueno, simplemente quiero que me aclares porque no entiendo. Hola. Es que no me escucha, no sé. Sí, lo Pero como veo escuchamos. que nadie habla y estoy hablando y nadie me responde. Tal vez la compañera cuando se refiere a lo que provoca el movimiento, se refiere a lo que lo origine, a lo que produzca que un líquido se desplace. Ok, bueno, eso es lo que dice la compañera. ¿Y tú qué piensas que es la mecánica de fluidos? Bueno, yo considero que la mecánica de fluidos hace referencia a los movimientos al estudio de los movimientos que tengan los líquidos, ¿no? Al Sí, estudio de los su movimientos. comportamiento de los líquidos. Ok. Sí. ¿Te llamas? Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda. ¿Alguien más? Profe, yo también creo que estudia la aplicación que pueda tener, ya sea a nivel industrial o para cosas, en nuestro caso ingeniería O ambiental, sea, supongo que lo veremos por lo, esta lo, rama. lo mismo, pero incluyendo las aplicaciones que puede tener. Exacto, qué aplicaciones puede tener y cómo lo podemos usar. ¿Quién más? Profe, como tal, no solamente de líquidos, sino también, o sea, fluidos incluye lo que son gases también, entonces viene siendo el estudio de movimiento de tanto los gases como de los líquidos. Movimiento de los gases y los líquidos. ¿Cómo te llamas? Profesor, yo también te... quiero opinar algo. Keylar. Sí, pero un momento, uno por uno. ¿Cómo te llamas la que acaba de hablar? Keylar. Sí. Sí, el que quería participar ahora. Sí, aquí a ver, profe, la mecánica fluida es más como la ciencia de cómo se comportan los fluidos, ya sean líquidos o gases. También se encarga como de estudiar, o sea, de sus propiedades y las formas que pueden ser utilizados en el campo laboral y en esas cuestiones. Ok.
Eh, ok. ¿Y tu nombre es? ¿Me repites, por favor? Ahmed Badel. Ahmed. Ahmed con doble D, ¿sí? Sí. Perfecto, bueno. Parece que muchos relacionamos la mecánica de fluidos con el movimiento, ¿cierto? Es la conclusión a la que llevo entre todos los que hablaron, ¿cierto? Recordemos de su física. Mecánica viene asociado ¿a qué? El movimiento, ¿no? Viene asociado al estudio de los cuerpos, tanto estáticos como en movimiento, porque recuerden que en mecánica se ve la mecánica del movimiento y la mecánica de cuerpos estáticos. Eso no es. Sí, señor. Entonces, la mecánica de fluidos, así mismo como la mecánica clásica de Newton, nos habla de el concepto de los fluidos en su estudio estático, tanto estático como dinámico. ¿Correcto? Se define como la ciencia que ocupa el comportamiento de los fluidos en movimiento, en estado estático, ahí como que me comí la palabra, o en movimiento, y la interacción de los fluidos con sólidos u otros fluidos en los límites. Es decir, la mecánica de fluidos se encarga de las interacciones de todo lo relacionado con los fluidos, sean líquidos o gaseosos, y cómo estos interactúan con los elementos sólidos o con otros elementos que también sean fluidos. ¿Correcto? ¿Claro? Sí, señor. De acuerdo. Perfectísimo. Entonces, ahora, antes de seguir avanzando, ¿cómo podemos definir qué es un fluido? Ustedes, ¿cómo definirían qué es un fluido? Profesor, se puede definir como unas partículas que presentan gran movilidad y que tienen poca cohesión. Unas partículas que representan... ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Me disculpas? Que tienen gran movilidad. Gran movilidad. Partículas que tienen gran movilidad. Y poca cohesión, es decir, que no están muy poco agarradas entre ellas y se pueden dispersar fácilmente. Esa es una definición clara de lo que es un fluido, porque abarca lo que son los líquidos y los gaseosos. ¿Alguien más se le ocurre otra definición? Profe, toman la forma del recipiente en el que estén. Los fluidos, todos los fluidos toman la forma del recipiente en el que estén. Profe, ¿está en fase líquida o en fase gaseosa? Sí, correcto. Pues lo que nos dijo básicamente la compañera. Empezaron a entrar. Aquellos que se encuentran en fase líquida o en fase gaseosa, correcto. Básicamente lo que nos dio la compañera, aquellos elementos que tienen baja cohesión entre sus moléculas, o sea que cuyo estado sus moléculas se encuentran separadas entre sí. Recordemos que existen 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y otros 2 más que están en los extremos de las condiciones, por así decirlo, aférrimas o condiciones extremas de la naturaleza, que es cuando están muy calientes se puede considerar un estado de plasma, que son un estado especial, y cuando están muy fríos se llaman superconductores. ¿Correcto? Esos serían dos estados añadidos a los que ya conocemos. Entonces, cualquier estado, básicamente, cuyas moléculas no se encuentran en una alta cohesión entre ellas, se denomina un fluido. Sin embargo, eso
nos deja, por así decirlo, un alto margen de variabilidad, por así decirlo, porque ¿qué es cohesión? ¿Cuándo podemos decir que una molécula, por ejemplo, digamos una cosa, la gelatina, ¿qué es? Plasma. No, porque no está a altas temperaturas. ¿Qué es el plasma? ¿Qué es la gelatina? ¿Es un líquido o es un sólido? Un líquido a baja temperatura. Es un Sólido. Es un sólido. Pero digamos que yo hago gelatina aquí en mi casa y yo golpeo el tarro de la gelatina y esta se mueve, está fluyendo. La misma propiedad que tiene un fluido. No sé, de pronto es espesa, pero Es tiene como viscosidad. un sólido viscoso, algo así. Con esa definición quedamos en un punto intermedio, ¿cierto? No se Con podría la decir definición de la cohesión. Pero sus moléculas se encuentran un poco más unidas. ¿Y qué es un poco más unidas? Es decir, que de pronto no se encuentran tan separadas como en un estado sólido o líquido, y tampoco se puede amoldar a cualquier recipiente. Entonces, ¿en qué estado está? Porque tiene que estar en un Sólido. estado. Se puede decir que sólido no pertenece tanto a líquido ni a gaseoso. Pero regresa a su forma original, entonces no estaría fluyendo del todo. No todas las gelatinas regresan a su forma original. Un fluido no newtoniano. No, ahí nos estamos metiendo en otra temática y eso tampoco es un fluido no newtoniano. Puede estar en un estado de transición entre líquido y sólido, en equilibrio, mejor dicho, entre sólido y líquido. Un estado transicional de sólido y líquido. Ok, puede ser. Digamos que está completamente hecha. Si está completamente hecha, ya no va a estar en un estado transitorio. Y aún así una gelatina tiene la capacidad de fluir. Tiene viscosidad, ¿no? Entonces se consideraría un líquido por ese sentido. Por esa parte. Unos me dicen líquido, otros me dicen, o sea, estamos en un lugar, o sea, la definición de las partículas simplemente nos lleva a un lugar gris, un lugar dudoso que no podemos saber dónde es. Aunque hay muchas teorías, profe, que, bueno, ahorita se debate mucho de que no solamente son 3 estados, incluso hay muchos investigadores que piensan que por lo menos el estado plasmático, aparte de estar, pues, de los 3 primeros que ya se mencionó, también está como un estado coloidal, que es muy parecido al de la gelatina. Ok, bueno, ese es un aporte interesante con respecto al estado coloidal, correcto. Es el mismo estado que tiene el chocolate cuando lo tienen en tratamiento, el estado coloidal se podría definir. Es un estado inventado, por así decirlo, para poder explicar la situación. Pero básicamente la conclusión es, la definición de las partículas es posible, pero nos deja en un punto gris. Y eso es a lo que quiero llegar. A que hay una definición incluso más acertada con respecto a los fluidos. Entonces, recuerden su física. ¿Quiénes de aquí han visto estática, sobre todo? ¿Todos han visto estática? Sí, profesor. ¿Recuerdan lo que son los esfuerzos constantes y los esfuerzos normales? ¿Sí lo recuerdan? No. No, la verdad es que el profesor que nos dio clase a nosotros nada más nos mandaba el PDF y listo. No, profesor, yo no lo recuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Voy a abrir aquí primero el tablerito para dar una explicación antes de esto. Todos están viendo lo que estoy dibujando, lo que estoy poniendo, ¿cierto?
Sí. Listo. Vamos a imaginarnos un cubo. Sí. El mismo cubo 2 veces. Un esfuerzo normal es aquella fuerza que es aplicada sobre un cuerpo de forma completamente vertical que genere un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie y que genere una deformación sobre el cuerpo. Esto es una fuerza F. Esta fuerza F genera una deformación y a eso se le denomina esfuerzo normal. La fuerza sobre el área. Eso se le denomina esfuerzo normal y se puede remarcar con la letra S. ¿Correcto? Profe, esos son los mismos esfuerzos por flexión. Esfuerzos por flexión se podría explicar también, sí. Que tú tienes una barra que está apoyada en 2 puntos y aquí está una fuerza que es completamente normal a la superficie. Entonces esta fuerza genera una flexión en este punto y eso puede considerarse un esfuerzo normal. Correcto, sí. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ahora, el esfuerzo cortante es una vuelta de esta fuerza. Es decir, la fuerza no está completamente vertical, sino que está completamente horizontal, tangencial a la superficie. ¿Cierto? Ahora, como está tangencial a la superficie, no va a ser una deformación hacia abajo, sino que va a ser una deformación lateral. ¿Quieren experimentar lo que es un esfuerzo cortante? Presionen sus 2 manos y traten de deslizarla una sobre la otra. Eso se le considera un esfuerzo cortante, porque la mano está intentando mover la superficie de la otra mano. ¿Correcto? Y también se denomina como fuerza sobre área aplicada, pero esta se representa con la letra griega tau. ¿Correcto? Diferencia del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Matemáticamente no tienen ninguna diferencia. Pero físicamente la diferencia es el tipo de deformación que genera cada uno. ¿Qué tipo de deformación va a generar la primera? Va a hacer que esta caja se achate, es decir, se comprima. ¿Cierto? ¿Hola? Sí, pero lo escuchamos. Sí, profesor. La fuerza cortante o el esfuerzo cortante va a hacer que este cubo se deforme de manera lateral, más o menos de forma exagerada, de esta forma. Si es claro lo que quiero hacerles entender. Sí, señor. Entonces, esta es la diferencia entre un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Una vez explicado esto, un fluido se define como aquel elemento que no presenta resistencia en presencia de un esfuerzo cortante. Tomemos el ejemplo de una goma, en este caso sería un borrador. Coloquemos una placa encima y una placa debajo. La placa encima y la placa debajo van a intentar deformar la goma, como el dibujo que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si ponemos agua entre los dos e intentamos deslizar la placa? Por ejemplo. Nada. La oposición por esfuerzo cortante sobre el agua, porque puede ocurrir que haya placa sobre placa,
sobre el agua es exageradamente baja, por no decir nula. E incluso sería más baja si fuera en presencia de un gaseoso. ¿Es correcto? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un sólido y un fluido? Su resistencia a su deformación. La resistencia a la deformación. Los sólidos presentan resistencia a la deformación, los fluidos no presentan ninguna resistencia o ninguna oposición a la deformación. Además, un fluido, por su propio peso, es capaz de regarse, por así decirlo. Eso es lo que pasa cuando dejamos caer agua en el suelo. El agua tiende a regarse. ¿Correcto? Es correcto. Perfecto. Ahora, bueno, profe, listo, perfecto. Entonces ya sabemos diferenciar un sólido de un fluido. Y ahora, ¿cómo diferenciamos un líquido de un gaseoso? Cuéntenme ustedes. Sus moléculas se encuentran mucho más separadas. Y vuelve lo de las moléculas. ¿Y cómo ves tú visual? ¿Cómo sabes tú qué? O sea, ¿en qué punto de distancia de las moléculas tú puedes decir esto dejó de ser gas y pasó a líquido? Bueno, ahí sí. Ajá. Profe, los líquidos no se comprimen y los gases sí. Ok. Esa no era una de las cosas que quería decir, pero... ¿Cómo te llamas? Isaac Mawat. Mawat. Te me adelantaste una cosa que iba a decir más adelante. Pero ya que dices eso, una de las cosas que diferencian a un fluido líquido y a un fluido gaseoso entre ellos es que un fluido líquido o los líquidos se consideran fluidos altamente incompresibles. Es decir, por mucho que ustedes quieran disminuir, por mucho que ustedes les apliquen presión, su densidad se va a mantener constante. Mientras que los gases son fluidos altamente compresibles. Es decir, que con cualquier aplicación de presión, su densidad puede cambiar fácilmente. Anoten estos puntos, que estos son puntos clave. Ahora, otra forma de diferenciar un líquido y un gaseoso. ¿Alguien más me puede decir? Hay una que es súper evidente. Los gases no pueden formar la superficie libre. Acabas de leer el libro, ¿cierto? Por esa frase, Sí, una foto. por la palabra, justo la palabra que me acabas de decir, superficie libre, acabas de leer el libro. ¿Es correcto? ¿Cómo te llamas? Nieto Nicolás. ¿Cómo? Nieto Nicolás. Nieto, sí. Nicolás. Una clara, evidente, y que muchas veces obviamos las personas, es que los fluidos, ¿qué pasa si nosotros tenemos en un recipiente abierto un fluido? Pues depende si es Un agua líquido, o digamos que es un líquido. un líquido, Agua. pues permanecerá ahí en el recipiente. Permanecerá ahí dentro del recipiente y El una de gas. las caras siempre quedará expuesta al ambiente, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa con el gas? el gas pues No se mantendrá contenido en el recipiente, se parte en el ambiente. se reparte en el ambiente y no tendrá una superficie libre. Esa es la gran diferencia entre un líquido y un gaseoso, la superficie libre.
fluidos presentan una superficie libre, los gaseosos no presentan una superficie libre. ¿Es correcto? Correcto, profe. ¿Es claro lo que quiero que entiendan? Sí. Perfecto. Podemos seguir avanzando a trabajar las áreas de aplicación de la mecánica de fluidos. Entonces, dentro de la mecánica de fluidos, pues, muy obviamente, creo que todos sabemos de lo que es la aerodinámica. La hidrodinámica es el estudio de la dinámica de los cuerpos en gases, lo que es característico de los automotores, de los vehículos. Lo mismo en los aviones. Pero otro de los estudios no tan conocidos, la mecánica de fluidos, es la misma circulación, porque se pueden considerar las venas y las arterias como tuberías, y la sangre obviamente es un fluido de trabajo. ¿Y qué es el corazón? No es más que una bomba que funciona a partir de los impulsos eléctricos que genera nuestro cuerpo a través de los músculos, bombeando la sangre para poder airear nuestro cuerpo. La mecánica de fluidos tiene muchas áreas de aplicación, no solo desde la ingeniería, sino también desde la medicina y otros puntos de vista. ¿Correcto? Es correcto. Perfectísimo. Entonces, vamos a hablar. Vamos a hablar inicialmente entonces ahora de conceptos claves que vamos a usar durante todo el curso. Ya definimos qué es la mecánica de fluidos, ya definimos dónde se usa, ya definimos cuál es la diferencia entre un sólido y un fluido y entre un líquido y un gaseoso. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de puntos clave o conocimientos o conceptos clave que queremos que establecer. Entonces vamos a hablar de la condición de no deslizamiento. Imaginémonos, esto que está aquí, esto que está aquí es una lámina. Imaginémonos que es una lámina de acero, de lo que ustedes quieran. ¿Cierto? Y sobre esa lámina está fluyendo cualquier fluido, el más común, agua. ¿Cierto? Imagínense un canal, dentro del canal hay una lámina y por ahí está pasando agua. Claro el ejemplo, ¿no? Sí, es claro. Una lámina y sobre ella está fluyendo agua. Ok, profe. Listo. Ahora, es necesario establecer la condición de no deslizamiento porque inicialmente todos los fluidos siempre se encuentran limitados por fronteras sólidas. Todos los fluidos que nosotros estemos trabajando, con los que estemos trabajando, siempre van a estar limitados por alguna frontera sólida. Por encima, por debajo, por donde sea. Siempre va a haber una frontera sólida que va a alimentar nuestro fluido. Por lo tanto, es necesario establecer o hablar de las interacciones que tiene ese fluido con esa frontera sólida. ¿Cierto? Ahora, la velocidad normal de un fluido hacia una superficie es 0. Eso es claro. ¿Qué es la velocidad normal? Imaginemos que la placa no está completamente acostada, sino que está parada. ¿Cierto? Esta es la placa y está parada. Y el agua viene en esta dirección. En una dirección normal a la placa, es decir, con un ángulo de 90 grados. ¿Qué va a pasar cuando el agua choque con la superficie? Si esta placa no se puede mover. Simplemente se va a deformar por la placa. Va a correr por los lados. Vamos a suponer, a la forma de la... vamos a suponer que esta placa es infinitamente larga, que no la puede rodear. ¿Qué va a pasar cuando el agua choque? Genera una presión. La velocidad será 0. La velocidad
de un fluido hacia una superficie es 0. ¿Por qué? Porque el agua, si esto no es un elemento poroso, no puede atravesar la lámina. Simplemente el agua choca y detiene su velocidad. ¿Correcto? Correcto. Listo. Una placa infinitamente larga, el agua chocó con la placa, no tiene para dónde moverse, su velocidad se hace 0. ¿Por qué? Porque por las leyes de la naturaleza, los elementos no pueden traspasar a otras, o sea, no puede atravesarlo mágicamente. Es decir, que su velocidad tiene que obligatoriamente volverse 0 y el fluido se detiene y se estanca. ¿Correcto? Sí, profesor. Eso es una noción lógica. Eso es algo que podemos decir por lógica. ¿Cierto? Cualquiera que le dice, no. Es más, en sus casas, cuando van a limpiar un vidrio, ustedes le echan agua al vidrio, salpican el vidrio, ¿qué pasa con el agua? Ahí se quedó. Su velocidad en ese punto fue 0. Y ahí se quedó. Y después ya se escurrió, pero ahí quedó. ¿O no? Chocó con el vidrio y se hizo 0 la velocidad. Eso no es. Así es. Sí. Sí. Algo que no es tan lógico es lo que ocurre cuando la placa no está en dirección normal, es decir, con un ángulo de 90 grados, sino en dirección tangencial, es decir, con un ángulo de 0 grados. Algo que no es tan común es que la velocidad tangencial de un fluido que se aproxima a una superficie siempre es 0. Un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento. Es decir, empieza a fluir el agua sobre la placa. La capa de agua que se encuentra inmediatamente sobre la placa se pega o se adhiere a esta placa y su velocidad se hace 0. ¿Por qué? Debido a la viscosidad del fluido. Profe, pero es que hay fluidos que son muy poco viscosos, pero no hay fluidos que no tengan viscosidad 0. No hay ningún fluido que no tenga viscosidad 0. Y esto hace, y se ha demostrado experimentalmente, que todos los fluidos que fluyen de manera tangencial sobre una superficie se pegan o se adhieren a esta superficie. A eso se le llama la condición de no deslizamiento. Cuando el fluido, debido a su restricción física, en un punto su velocidad se hace 0 debido a la viscosidad. Ahora, ¿qué es la viscosidad? Una definición balurda antes de llegar a la definición correcta. Hagamos el símil con dos elementos que se encuentran juntos. Cuando se intentan mover, por ejemplo, dos placas que estén pegadas, una al lado de la otra y se intentan mover, ¿qué tipo de fuerza es la que observamos ahí? La que percibimos ahí. La fuerza de rozamiento, ¿no? Rozamiento o fricción. Correcto. Es muy correcto. Sin embargo, no es correcto decir que hay rozamiento en los fluidos por la maldita definición de las partículas. Entonces, lo que es correcto decir, o la versión del rozamiento en los fluidos, se denomina viscosidad. Es el rozamiento que hay entre un fluido y otro, o entre un fluido y una superficie. Y es la fuerza que se genera en ese punto. Se llaman las fuerzas viscosas o simplemente la viscosidad. Esa viscosidad va a hacer que este fluido se adhiera a la superficie y su velocidad sea 0 sobre esta superficie. Es como si la parara en seco, por así decirlo. ¿Correcto? Correcto.
¿Es claro lo que quiero decir? ¿A lo que quiero llegar con la condición de no deslizamiento? Sí, profe. Sí, profe. Si no entienden, si por algún motivo tienen alguna duda, prefiero que me digan ya antes de seguir avanzando. Correcto, entonces parece que quedó claro. Seguimos. Ahora, esta capa que se ha pegado a la superficie inmediatamente de la placa, también tiene efectos viscosos con la capa que se encuentra inmediatamente encima de ella. Y esta tiene efectos viscosos con la que está inmediatamente encima de ella. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, esta capa, cuya velocidad es 0, también frena a la capa de arriba, haciendo que su velocidad sea menor que la con la que entró inicialmente, pero que no sea 0. Y así sucesivamente su velocidad va a ir aumentando hasta alcanzar la velocidad máxima que puede tener un fluido que se encuentra restringido por fronteras sólidas. ¿Correcto? De forma dibujada con marcadores. Básicamente, esta es mi placa, ¿cierto? Aquí está mi placa y sobre esta está mi fluido, ¿cierto? Ahora, aquí viene la siguiente capa de agua, por así decirlo, la cual es frenada por la anterior. Aquí viene la siguiente capa de agua, cuya velocidad es mayor que la anterior, y la siguiente capa de agua, que también es frenada por la anterior, pero su velocidad es mayor, y así sucesivamente se va desarrollando hasta que su velocidad alcanza un punto constante. Profe, ¿cómo se diferencian esas capas? Visualmente es imposible de diferenciar. Visualmente es imposible de diferenciar. Hay que hacer trabajos con rayos X, con radiografía y con dibujos de con tintes especiales que no se disuelven en el agua. Tintes especiales que no se disuelvan en el agua para hacer trazados de perfiles de velocidades. Pero visualmente es imposible. Todo esto que les estoy diciendo es porque se ha estudiado experimentalmente. Y se han llegado a estas conclusiones en muchos casos. ¿Correcto? Profe, pero algo que puede ayudar de pronto es la comparación de una ola. Normalmente las olas tienen como que un pico un poco más movido que Más bien, el punto de adhesión. más bien las ondas, ¿no? Es correcto. Como ondas. Más bien te sigo el ritmo de la ola, pero no en su movimiento, sino cuando ha llegado a la costa. Cuando la ola ha llegado a la costa, ¿qué empieza a pasar? Toca el suelo y se empieza a frenar hasta que deja de avanzar. ¡Uf! Porque todo se pegó al suelo. Eso es lo que dice la condición de no deslizamiento. ¿Es claro? ¿Ya? La condición de no deslizamiento va frenando mi fluido. Va frenando y a medida que el fluido se va alejando de manera vertical a la superficie, su velocidad va a ser cada vez mayor. Y mientras más se acerca a la superficie, su velocidad va a ser menor. Y cuando está en la superficie, su velocidad va a ser 0. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, señor. Y todo esto, como dije anteriormente, se debe a una propiedad que se denomina la viscosidad. Perfectísimo. Profe, o sea, es como si existiera como una capa límite. Te me adelantaste millones de años.
Me adelantaste millones de años al curso. Perfecto. Bueno, ya que lo dijiste, vamos a nombrarlo así. Este perfil de velocidades, desde la velocidad cero hasta donde la velocidad se hace constante de manera vertical, esta curvatura que se llama aquí se llama capa límite. Esa capa límite es lo que nos va a delimitar el comportamiento de la velocidad sobre una placa. ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto. Vaya, estamos estudiosos. ¿Puede señalar nuevamente cuál es la capa límite, por favor? La capa límite, la zona desde donde la velocidad es cero hasta donde termina de cambiar. Ah, ok. Gracias. Hasta donde termina de cambiar la velocidad. Eso se llama la capa límite. Ahora, la región de flujo adyacente a la pared en la que los efectos viscosos son significativos se denomina capa límite. Bueno, no se me adelantó tanto, ya eso era lo que venía diciendo. Esta zona que está aquí, adyacente a la pared, O sea, en la que los... ¿Cómo? Es parecido a los movimientos parabólicos. Normalmente hay un punto es correcto. en el centro que es la altura máxima, por así decirlo, del movimiento. En este caso sería como la altura, el vector máximo de desplazamiento del agua. Es correcto. Ahora, o del fluido, es correcto. Ahora, no todos los fluidos tienen la misma capa límite. ¿Por qué? Porque dependen, primero, depende de la viscosidad del fluido. Segundo, depende de la superficie. Hay superficies que permiten mayor adherencia, hay superficies que no permiten tanta adherencia. ¿Correcto? Pues, listo. Finalmente, otra consecuencia de la condición de no deslizamiento es el arrastre de la superficie. Cuando hablo de arrastre es que imaginen que lo que está pasando, imagínense que ustedes tiran esa lámina a un río, ¿qué va a pasar con esa lámina que se encuentra en el fondo del río? La corriente la moverá. La corriente la Se va moverá. en dirección, se va en la misma dirección del flujo, o sea, de Se río. va en la misma dirección del fluido. Eso se llama fuerza de arrastre, que es la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie en la dirección del flujo. Esa es otra de las consecuencias de la condición de no deslizamiento. Si la placa no se encuentra adherida en ninguna otra parte, la condición de no deslizamiento va a hacer que la placa sea arrastrada o se presente fuerza de arrastre sobre la placa. Ojo, puede ocurrir que se arrastre, puede ocurrir que no se arrastre, pero siempre va a haber fuerza de arrastre. Que la fuerza de arrastre no sea lo suficientemente alta como para moverla, es diferente. ¿Correcto? Sí. Pero siempre va a haber fuerza de arrastre. Profe, esta capa límite no necesariamente tiene que ser la superficie. No necesariamente tiene que ser la superficie. O sea, no necesariamente tiene que ser, suponiendo que sea, que la parte de arriba sea la que esté expuesta al ambiente, no necesariamente la capa límite sea la que da al ambiente directamente, o sea, puede estar más abajo. Es que no, es que es lo que yo dije, no es la que está dispuesta al ambiente, sino la que se forma desde la velocidad cero hasta que la velocidad se vuelva constante. Llegará a un punto donde esta velocidad está tan alejada de la placa que su velocidad ya no va a cambiar, ya no va a haber efectos de la viscosidad sobre esa capa límite. ¿Correcto? Correcto. Perfectísimo. Espero que haya quedado claro esto. Ahora, hablemos un poco de la clasificación de los fluidos.
5 de la tarde. Vamos bien. Vemos un poco de la clasificación de los fluidos. Esto puede sonar... Lamento que esta clase del comienzo sea un poco de cháchara, pero es lo que toca si queremos después hablar con propiedad en el curso de qué estamos tratando. Entonces, hablemos de la clasificación de los fluidos y existe una clasificación muy válida que es las regiones viscosas de fluido en comparación con las regiones no viscosas. Ahora, regiones viscosas de un fluido son las regiones que están más cercanas a los límites o a las fronteras del fluido. En una tubería, los bordes del tubo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es la zona que se encuentra más cercana a las fronteras sólidas o a las fronteras que rodean nuestro fluido. ¿Correcto? Pero me podías repetir esa parte. Regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas. ¿Cuáles son las regiones viscosas? Las regiones viscosas son aquellas que se encuentran más cercanas a las fronteras que delimitan nuestro fluido, porque son las que nos van a presentar la capa límite. Nuevamente volvemos al ejemplo de la placa. La zona viscosa, por efectos de la viscosidad, es lo que está más cerca de la placa. ¿Por qué? Porque la viscosidad es representativa o es lo que importa ahí, porque es lo que va a frenar el fluido. Entonces esa es una zona viscosa. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, cabe aclarar lo siguiente. Me permito leer. No hay un fluido con viscosidad cero y por lo tanto, en todos los flujos de fluido existen efectos viscosos hasta cierto punto. O sea, en teoría, siempre hay regiones viscosas. Los flujos en los que los efectos de fricción son significativos se denominan flujos viscosos. Ahora, las zonas que se encuentren lejos de donde las fuerzas viscosas son significativas se consideran regiones de flujo no viscoso. Volvemos al ejemplo de la placa. Verticalmente nos hemos alejado lo suficiente para que su velocidad se mantenga constante y no varíe por efectos de la viscosidad. Hemos entrado entonces en una región no viscosa. ¿Por qué? Porque los efectos de la viscosidad no son significativos. ¿Correcto? ¿Verdad? Sí, profesor. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. ¿Los demás? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Perfecto, me alegra mucho. Ahora, otra clasificación de los fluidos es el flujo interno y el flujo externo. Su nombre es claro, su nombre es obvio. Flujo interno. Flujo interno es aquel que fluye o es el fluido que fluye dentro de elementos. Y el flujo externo es el que fluye a través o alrededor de elementos. ¿Quién me da un ejemplo de flujo interno y de flujo externo? Un ejemplo de flujo interno. Facilito. Profe, yo le doy uno. Un momento, todos al tiempo, ¿no? El lavamanos. El lavamanos, ¿por qué? Porque el agua se conduce a través de la tubería Correcto. y va directo al baño o a la cocina. Correctísimo. El de la sangre en las venas. La sangre en las venas, correcto. Flujo interno, pues, correctísimo. Correctísimo. El de la savia en los árboles, profesor. Flujo interno. ¿El de la qué?
¿De la qué? De la savia dentro de los árboles. Que savia, la savia, es como la sangre de los árboles. Sí, claro. Carajo. Bueno, Sí. bueno, listo. Y flujo externo. ¿Quién me da un ejemplo de flujo El externo? aire, flujo del aire. Una pelota de golf. El flujo Una pelota pasa de golf. por la parte exterior. Profe, Correcto. disculpe, un ejemplo no podría ser el de las boyas en el mar. Correcto, sí, perfecto. De las boyas en el mar, aunque el fluido del mar es casi estático, pero sí se mueve, pues sí se podría considerar. Más bien yo diría una boya en un río. Me gustaría más ese ejemplo. ¿Algo más? ¿Alguien más se le ocurre otro ejemplo? Podría ser por lo menos postes dentro de fluido. Un ejemplo claro, por lo menos las costas donde hacen los parajes, los barcos, puede ser los muelles, los puertos. Tienen Correcto, sí. sus bases. Algo que hoy en día hacemos mucho debido al COVID. Lavarse las manos, ¿no? Correcto, eso es lo que quería. Lavarse las manos también. Claro ejemplo de flujo externo. Porque el agua no atraviesa nuestras manos. O sea, quedó claro cuando hablamos de flujo interno y quedó claro cuando hablamos de flujo externo. ¿Correcto? Eso es una definición muy sencilla y que es muy intuitiva con su nombre. Hablemos ahora del flujo compresible y el flujo incompresible. Ya les había dado una definición previa, y es que el flujo incompresible se dice que es incompresible si la densidad permanece casi constante en todo momento. Se dice compresible cuando la densidad varía en función de la presión que se le aplique. ¿Correcto? Lo que les había hablado, los líquidos se pueden considerar altamente incompresibles, puesto que por mucha presión que ustedes les apliquen, su densidad cambiará de manera nula, a diferencia de los gases. ¿Correcto? Sí, señor. Correcto. Ahora, hablemos de los flujos compresibles y cómo podemos decir cuando un gas es compresible y cuando un gas es incompresible. Porque a pesar de todo hay gases que sí son incompresibles. Para poder hablar de eso, tenemos que hablar de lo que es el número de Mach. ¿Alguien ha escuchado qué es el número de Mach? La velocidad del sonido. Sí. O sea, el número de Mach es un indicador que tiene de referente la velocidad del sonido. No es exactamente la velocidad del sonido, sino que tiene de referente la velocidad del sonido. Es la velocidad, puede ser la velocidad de un flujo que está en términos de Mach. No. El número de Mach es un referente. ¿Correcto? Es un referente o es un punto de referencia, es un número adimensional. ¿Por qué es un número adimensional? Porque es la relación que existe entre la velocidad de un fluido sobre la velocidad del sonido. Por eso se dice que es un número de referencia. No es que sea la velocidad del sonido, que es un número de referencia, la velocidad que lleva el fluido sobre la velocidad del sonido. Ahora, si el número de Mach es menor que 1, se dice que el flujo es subsónico, que es a los fluidos que normalmente estamos acostumbrados. ¿Cierto? Nosotros no estamos acostumbrados a que un fluido esté muy cerca de la velocidad del sonido, ¿o sí?
Correcto. Ahora, si la velocidad del flujo es igual a la velocidad del sonido, se puede decir que el flujo es tónico. Si está por encima de 1, es decir, que la velocidad sea por encima de la velocidad del sonido, se puede decir que es supersónico. Y si está muy por encima, es decir, super o muchas veces por encima, se puede decir que el flujo es hipersónico. ¿Correcto? Por eso entonces podemos oír que hay velocidades de Mach 1, Mach 1, Mach 2, Mach 3. Quiere decir que Mach 1 va a la velocidad del sonido. Mach 2 va a 2 veces la velocidad del sonido. Y Mach 3 es que va a 3 veces la velocidad del sonido. ¿Correcto? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, profe, ¿y esta cháchara para qué? No estamos hablando de fluido, entonces. ¿Para qué tanta cosa esto? Porque los flujos de gas a menudo se pueden aproximar como incompresibles si los cambios de densidad son inferiores al 5%, que suele ser el caso cuando se encuentran en condiciones de Mach menores a 0.3. Es decir, si un fluido está fluyendo a través de una tubería a una velocidad cuyo número de Mach es inferior a 0,3, quiere decir que se puede considerar como Incomprensible. Incomprensible. incomprensible, o sea que nadie lo comprende. Incomprensibles. Eso sí. O sea que no se pueden comprimir. Es No se correcto. podía comprimir. Que no se puede comprimir. ¿Quedó claro esto? Entonces, cuando un fluido gaseoso está fluyendo a través de donde sea a una velocidad inferior a Mach 0,3, este fluido se puede considerar incompresible. De aquí para arriba, pueden considerar completamente compresibles. ¿Correcto? Sí, profesor. Señor. Profe, hagamos una suposición, por lo menos un cilindro. Los cilindros normalmente están llenos de propano, ¿cierto? Entonces, los proveedores en este caso, del servicio de gas, ellos agregan una cierta cantidad a esos cilindros de tal manera que no se pasen de pronto de la capacidad máxima que tiene el contenedor. O sea, se podría decir que nosotros podemos obtener la capacidad máxima para un contenedor cuando los gases están comprimidos menores No. a 0. Ahí estamos teniendo una confusión. Ojo. Cuando hay velocidad es porque el gas está fluyendo. En general, los gases son altamente compresibles. Pero si el gas está fluyendo, o sea, si tiene una velocidad porque se está moviendo, porque por ejemplo va por una tubería, porque por ejemplo viene desde por ejemplo Surtigas y viene por la tubería. ¿Cómo? Como en una nevera podría ser. Como en una nevera, el gas que se encuentra fluyendo el refrigerante. Exacto, podría ser. Si se encuentra moviendo y se encuentra
a velocidades de Mach inferiores a 0.3, se puede decir que es incompresible. Pero en general, si un gas se encuentra estático, este se puede considerar completamente compresible. Esto solo es válido para consideraciones de movimiento. ¿Correcto? ¿Correcto? Señor. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos bien. Ahora, otra clasificación. Otra clasificación es la clasificación de flujo laminar comparado con el flujo turbulento. Tal vez flujo turbulento, pues su nombre es bastante claro, pero flujo laminar no tanto. Y es la distribución de cómo se comporta el fluido al moverse. ¿Correcto? Sí, supongamos que tenemos una tubería como la que se encuentra aquí, al lado. Esto es una radiografía, esto que está aquí, esta figura que está aquí, las dos que están aquí, es una radiografía de una tubería por la cual está fluyendo agua, en la cual podemos ver en la parte de arriba un flujo laminar y en la parte de abajo un flujo turbulento. ¿Correcto? El flujo laminar es aquel flujo que se considera que se encuentra altamente ordenado. ¿Y por qué se llama laminar? Porque, si nos damos cuenta, cada partícula sigue una línea completamente recta. Como sigue una línea completamente recta, se podría decir que sirve una lámina o que forma una lámina y que cada partícula forma una lámina diferente. ¿Por qué? Porque es altamente ordenado y las partículas no se van a mezclar entre sí, sino que van a seguir un movimiento rectilíneo. ¿Es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, profesor. Ahora, como su nombre lo dice, el flujo turbulento es aquel que no se encuentra ordenado, o sea, se encuentra altamente desordenado y las partículas pueden generar movimientos completamente aleatorios dentro del fluido, o sea, movimientos que van de arriba hacia abajo, oscilatorios, y de adelante hacia atrás. ¿Correcto? Esta es otra clasificación de los flujos, el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Es claro? ¿Estamos bien Sí, hasta señor. ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Señor. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, más adelante, lo revisaremos, pero por ahora, para poder diferenciar entre un flujo laminar y un flujo turbulento, se utiliza como referencia el número adimensional de Reynolds, que es un parámetro clave para la determinación del régimen de flujo. Dependiendo del número de Reynolds, podemos definir más adelante si el flujo será laminar o si será turbulento. Profe, una pregunta. Sí. Los flujos, el turbulento y el laminar, no dependen de como de la potencia en que estos, o sea, el régimen en Los el que están que impulsados, por así decirlo. sí, como si lo estuvieran bombeando, ya si me entienden. Sí depende, No depende. sí depende de eso, pero también depende de otros factores. O sea, ese es uno de los factores de los que depende. Pero eso no es objeto de estudio ahora mismo. Eso es más de parte del segundo corte. ¿Correcto?
¿Correcto? Perfecto. No te preocupes que todo eso lo vamos a ver. El número de Reynolds es causado, tiene, la turbulencia o la laminaridad depende de 3 factores principales. Y se los voy a decir desde ya, que es la velocidad del flujo, el diámetro a través del cual el fluido se encuentra fluyendo y la viscosidad del fluido. Son 3 factores y cómo se relacionan estos. ¿Correcto? Discúlpenme un momento, están tocando la puerta. Discúlpenme un segundo. Listo, volví. Entonces, ¿quedó claro lo de los flujos de los fluidos? Sí. Perfecto. Entonces, podemos continuar. Ahora, otra clasificación es la clasificación dependiendo de cómo es el movimiento del fluido, hablando de flujo natural y flujo forzado. ¿Qué se les hace entender esto? Es facilito, o sea, incluso ahí está la definición y su mismo nombre lo explica. Y creo que las figuras son, bueno, la segunda no es tan clara. Profesor, entiendo que en cuanto al flujo forzado, pues es utilizando un elemento externo, ya sea una bomba, en el caso de un fluido líquido, o un ventilador, como es la ilustración que usted coloca. Correcto. Es decir, un elemento que obligue a que el fluido se mueva. Sí, como el nombre lo indica, es forzado. Es correcto. En cuanto a flujos naturales, pues allí según la foto que usted pone, no es muy claro, pero entendería pues que sería que se da de manera natural. No sé si ya sea de pronto por el fenómeno o por más bien por gravedad. No sé qué tan cierto esté allí. Un ejemplo, la gravedad en cuanto a un fluido líquido. Uh-huh. Eso entendería en cuanto a flujo natural. No sé si usted puede... bueno, es algo así. Los flujos naturales dependen más bien del efecto de la naturaleza. Lo que nos está mostrando el dibujo es básicamente el espectro de cómo se comporta el aire a nuestro alrededor de manera natural debido al calor de nuestro cuerpo. Si nos damos cuenta, de manera natural, hay una zona que se encuentra más pegada de aire a nosotros y otra que se encuentra más alejada. ¿Por qué? Si están pendientes a esto, explíquenme por qué hay una zona que se encuentra pegada y hay otra que se ve más dispersa. Profe, diría que por la viscosidad, por ejemplo, del aire, si eso es como la brisa. Ok, por la viscosidad, y eso nos conlleva a... La región más cerca está en ya hablamos la región del cuerpo. Pero ya hablamos de frontera, ¿no? Entre... Ya hablamos de cómo se denomina la relación de la viscosidad y eso. O sea, ¿sería la capa límite? No, se llama la condición de... Ya lo dije. Condición de deslizamiento. No deslizamiento. La condición de no deslizamiento. Exacto. Es correcto. Debido a la viscosidad,
cerca de nuestro cuerpo, hay una condición de no deslizamiento, o sea que nosotros también generamos condiciones de no deslizamiento con el aire a nuestro alrededor. Yo infiero con todo esto que nosotros podemos hacer que fluidos naturales sean forzados, pero no podemos forzar a que sean naturales. O sea, si me hago entender, nosotros podemos cambiar que un fluido sea natural a que sea forzado, como por lo menos el aire nosotros normalmente se encuentra pues fluyendo de manera natural, y al nosotros instalar un ventilador, un abanico, estamos haciendo una serie de movimientos que están distorsionando las direcciones en lo que naturalmente se está desplazando el aire, haciendo de que mediante eso, ese forzamiento, una dirección totalmente pues, diferente a la que naturalmente. Es correcto, es decir, y es claramente lo que tú dices. Se puede volver un flujo natural forzado, pero un flujo forzado no puede volverse natural. Correcto. Los flujos naturales tienen que depender netamente de la naturaleza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sí, sí o no, sí o no. Sí, bro. Perfectísimo, perfectirijillo. No saben, discúlpenme si estoy un poco distraído, pero es que tocaron la puerta porque acaba de llegar algo muy importante para las clases, una tableta digitalizadora para poder trabajar con ustedes. Excelente. Bueno, muchachos, entonces seguimos. ¿Qué hora son? 5:23. Déjenme revisar qué más nos falta. Ya vamos a terminar. Quedan 3 diapositivas más y terminamos. Ya, al mal paso, darle prisa. Correcto. Ahora, hablemos del flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Creo que ese nombre es claro. Lo que nos quiere decir esto es que existen fluidos que se pueden considerar que van en una única dirección, fluidos que van en 2 direcciones, fluidos que van en 3 direcciones, y son los más complejos de modelar. Entonces, cuando un fluido se encuentra en una única dirección de su fluir, considero unidimensional, y así sucesivamente. ¿Quién me da un ejemplo de un fluido unidimensional? ¿Un río? Un río, bueno, eso está cogido con pinza. Eso porque un río es bastante turbulento. La sangre a través de las arterias. La sangre a través de las arterias. Yo diría más bien que un fluido es, un río, perdón, es bidimensional e incluso tridimensional. Porque un río tiene elevaciones, tiene decreciones, se mueve hacia el fluido dentro del mismo canal, se mueve hacia los lados. Entonces se podría considerar un fluido tridimensional. ¿Sí me entiendes? Claro. El que veo más complejo es el fluido bidimensional. A mí no se me ocurre ninguno en lo personal. ¿A alguien se le ocurre alguno? Un abanico con 2 velocidades. Ahí está. Muchos problemas. A veces en las nubes se forma choque de vientos en 2 direcciones. Ok. Bueno, podría Eso sería ser. más bien en un mundo ideológico. Sí, ese bidimensional sería más bien un mundo muy ideal. Correcto. Pero se entiende la idea a lo que quiero llegar, ¿cierto? La clasificación del fluido también puede ser en función de hacia dónde se esté moviendo. Profe, en el ejemplo de flujo unidimensional, podría ser el centro de la tubería de gas, por ejemplo, de agua, porque las paredes son redondas y en el centro habría una línea unidimensional con dirección del flujo. Correcto.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿es claro lo que les quiero decir? Sí, señor. Perfectísimo. Sí, profesor. Perfectísimo. Y creo que finalmente vamos a definir necesario, aunque creo que esta definición ustedes ya la han tenido de la parte de termodinámica, vamos a definir lo que es un sistema. Ya esto no es una clasificación, es más bien una delimitación. Un sistema puede ser cualquier objeto, cantidad, materia o región del espacio seleccionado para estudiarlo y aislarlo de todo lo demás, lo cual se convierte en sus alrededores. ¿Cierto? Entonces básicamente es cualquier elemento que nosotros podamos delimitar físicamente o imaginariamente y podamos estudiarlo. ¿Correcto? Ahora, existen tres tipos de sistemas: sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. Si ya vieron termodinámica, cuéntenme cómo se diferencia cada uno y cuáles son las características de cada uno. Profe, en el sistema cerrado es cuando no hay intercambio con el ambiente, o sea, intercambio de fluido entre el sistema y el ambiente, o sea, No hay intercambio de masa y de energía. A ver. Sistema cerrado. ¿Cuál es la característica del sistema cerrado? No hay intercambio de energía. No hay intercambio de energía. Que no intercambia Hay intercambio materia de energía, pero no hay intercambio de materia. No. Es correcto. Un sistema cerrado es aquel en el que hay intercambio de energía, pero no de masa. Es decir, no entra nada de masa al sistema. Ahora, sistema abierto. Pasa energía y pasa masa. Hay intercambio. Es correcto, hay intercambio de masa y hay intercambio de energía, por eso se llama sistema abierto. Y un sistema aislado. Ninguno de los dos. Ni masa ni energía. Bien. Idealizado porque realmente Porque no hay ningún sistema que se encuentre completamente aislado. Así es, sí. Perfecto, muy bien. Ahora hablemos de lo que son las fronteras. ¿Qué es una frontera? Bueno, ahí mismo lo dice, es la envoltura imaginaria del sistema. Ahora, cuando hablo de fronteras fijas y fronteras móviles, ¿a qué me estoy refiriendo? a la posición de la frontera que con respecto al movimiento, o sea, las fijas obviamente dan a entender que no hay ningún tipo de movimiento, ni ya sea de alguna fuerza o del lugar exactamente, y las móviles pueden cambiar su dirección. O sea, que lo que delimita a nuestro sistema puede cambiar su posición. Es correcto. Esa es la definición de frontera móvil y de frontera fija. Con eso, muchachos, entonces, hemos concluido la parte de la definición de conceptos básicos del curso de mecánica de fluidos. Vamos bien, ¿no? Lentos pero seguros. Para las diapositivas, no sé No, yo no voy a pasar diapositivas. Ustedes tienen que copiar. Porque si les paso las diapositivas, ninguno copia y eso es para fomentar la vagancia. ¿Correcto? Que sean solo estas, profe, las próximas no. Sí, porque sinceramente no sabía que había que ir anotando allí. Bueno, listo. Solo estas, profe, ya estamos Profe, una pregunta. Profe, y de igual manera no está grabando la clase. Exactamente, grabando la clase igual. ya se muestran las diapositivas.
Claro, toda esta explicación está Sí, grabada. claro. Sí, pero Sí. entonces llegar a una Sí, profe, diapositiva pero envíenos explica solo un poco esta. más. No, yo se las voy a subir a Cintia, no se preocupe. Y ahí las van a tener acceso. Bueno. Hola. Sí, profe, gracias. Listo. Que les vaya muy bien. Entonces, Gracias. muchachos, por el día de hoy terminamos. Entonces, espérense un momento que voy a pasar lista. Espérense un momento que voy a pasar lista. Me disculparán. Aprovechar un descansito antes de... Y nos vemos la próxima semana. ¿No? Oye, una semana. Sí, profe. No puede ser. Qué cosa más mal hecha es. Qué cosa más mal hecha es. No, no voy a poder pasar lista ahora. Imagínense que como las dos clases están el mismo día, en el Power Campus solamente me aparece uno de los dos, o sea, me aparece solo el día, no me aparece para poder segregar entre la hora de la mañana y la hora de la tarde. Entonces, la lista de la mañana es la misma lista de la tarde. Qué cosa tan mal hecha. Profe, pero Profe, debería agregar a en la mañana, pero sí, a ver si podríamos hacer el cambio allí, profe. ¿Qué dice usted? A ver, vamos a ver quién está ausente. Voy a ver. Fernández Hoyos Daniel. Aquí estoy, profe. Vamos a ver. Gil González Eliana. Presente. ¿No? Hanna Merlano Jonathan. Presente. ¿No? Nieto Vargas Nicolás. Presente. ¿No? Presente. Ortega Mejía Eder. Presente, profesor. Aquí. Y listo, creo que no había más ausentes. En mi lista. Entonces, Profe, ¿sí? me llamo a mí Keiko Ayazo. Tengo inconvenientes por el internet y cada rato me sacaba de la No, llamada. pero desde esta mañana, acuérdate que desde esta mañana, sino que no puedo pasar lista ahora en la tarde porque da igual, el sistema Power Campus está hecho para que solo segregue por el día y no por la hora. Entonces, si tenemos la clase el mismo día dos veces, solo me va a aparecer el día. No, yo solo digo porque no supe qué dijo. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, muchachos, pueden retirarse, yo voy a dejar de grabar ya y